Tema de esta predicación: la autoridad de Jesús sobre los demonios. Ese es el tema. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Un hombre de Dios, C.S. Lewis, escribió un comentario en relación a este pasaje de la Biblia. Y él escribió lo siguiente: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Lo que este hombre, C.S. Lewis, dice que la humanidad tiene dos percepciones en relación al mundo espiritual. En este caso, al mundo de los demonios. El mundo espiritual es algo que existe y es real. Este escritor dice que por un lado, la gente puede irse a un extremo y pensar que no existe. Y por otro lado, puede irse la misma humanidad al otro extremo y encontrar en todas las cosas algo que tenga que ver con los demonios. En el tiempo presente en el cual nos encontramos nosotros, en el tiempo posmoderno, es el segundo error que dice C.S. Lewis. Inclusive hasta programas de televisión hay donde tienen o comienzan a describir las cosas paranormales. Y a todo le quieren encontrar que ahí están involucrados los demonios, que existen realmente, y todos se lo atribuyen a los demonios, las cosas que salen. En el tema de los cristianos, no somos exentos, o no son exentos los cristianos. Muchos cristianos que ignoran la palabra de Dios, le atribuyen al diablo o a los demonios muchas de sus fallas o de sus decisiones. Por ejemplo, el papá que se levanta tarde por la mañana y llegó tarde al trabajo, muchas veces dice: fue el diablo el que me hizo levantarme tarde. Otro, el que va manejando y de repente tuvo un accidente, le echa la culpa al diablo y dice: pues fue el que me puso el carro enfrente y por eso tuve un accidente. Y regularmente el ser humano, cristiano o no cristiano, responsabiliza a Satanás o a los demonios de sus decisiones. Y la pregunta ¿es así, pastor? La respuesta es no. Y vamos a ver con la ayuda de Dios esta tarde qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de este mundo espiritual que existe, pero hasta dónde llega la existencia y los límites de este mundo espiritual. No podemos negar que el diablo existe, tampoco podemos negar que los demonios existen. Existen en el mundo en el cual nos vivimos, pero tienen un lugar y un límite que Dios quiere que aprendamos esta tarde a través de su palabra. Efesios capítulo 2, dejo un apartado ahí, vamos a ir un poco de introducción antes de abordar el pasaje. Efesios 2, versículo 1 en adelante. ¿Usted me alcanza? Efesios 2, 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice en Efesios que toda la persona, todo hombre o mujer, antes de venir a Cristo estaba muerto espiritualmente. No entendía las cosas de Dios. En el momento que llegamos a la gracia de Dios en Cristo Jesús, fue como comenzamos a tener claridad en cuanto al tema de la vida espiritual, incluyendo el tema de los demonios. Él nos dio vida, dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2 dice que el príncipe de este siglo opera en aquellos que no son hijos de Dios. Es decir, hay una influencia de parte de Satanás y ese mundo espiritual en aquellos que no son cristianos. Hay una influencia, dice el versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 4, para ampliar un poco más este punto. Segunda de Corintios 4:4, nos sigue hablando en relación cómo Satanás, su mundo espiritual, opera
en este mundo de una manera importante en aquellos que no son hijos de Dios. Un dato muy importante, hermanos: Satanás no se puede dividir, tampoco los demonios no se pueden dividir. Dios es omnipresente y omnisciente, es decir, Dios puede estar en dos lugares a la vez. Él puede estar aquí y puede estar en China al mismo tiempo. Satanás no tiene esa facultad. Por eso es que él tiene demonios y tiene rangos y los distribuye y le están informando de lo que sucede en donde los tiene colocados. Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todos los lados. También otro dato: Satanás no puede obligarte a hacer nada. Él solamente te puede incitar, puede traer a tu mente pensamientos, ideas, pero nunca te va a obligar a nadie. Los hijos de Dios, ahora que estamos en Cristo Jesús, nos dio Dios el dominio propio, el cual sujetamos nuestra carne y podemos ser en Cristo Jesús victoriosos. Segunda de Corintios 4:4, ¿lo tiene? En los cuales el Dios de este siglo, Satanás o el diablo, en los cuales Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí está. Satanás tiene cegados espiritualmente a todos aquellos que no conocen a Dios en Cristo Jesús, aunque ellos digan lo contrario. No logran percibir el mundo espiritual como Dios realmente lo estableció. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Lo que está describiendo este versículo es de que Satanás tiene una influencia importante sobre aquellos que no son hijos de Dios. Los mueve hacia donde Él quiere y como Él quiere hacerlos. Y Jesús, además de venir a esta tierra para darnos salvación, también vino para deshacer las obras de Satanás. Primera de Juan 5:19, para ir cerrando la introducción. Entonces ya hemos leído que la Biblia dice que Satanás tiene una influencia importante en este mundo sobre aquellos que no son cristianos. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo, ¿quién, hermanos? Bajo el maligno. Es una verdad. El mundo entero, con excepción de los hijos de Dios, están bajo la manipulación de lo que es Satanás, y los maneja como él quiere. Ahí mismo en Juan, la primera carta, pero capítulo 3, versículo 8, nos habla de lo importante que es Jesucristo para nosotros como sus hijos. Primera de Juan 3:8, ¿ya lo tiene? ¿Usted me alcanza? El que practica el pecado es del diablo. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Los cristianos no pecamos por deporte. Podemos tener un desliz y equivocarnos, pero no podemos estar constantemente haciendo aquel pecado que ofende a Dios. Si es tu caso, entonces hay algo que está mal. Quizás no eres cristiano. Dice el texto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Vea lo que dice a continuación, y esto es muy importante. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para deshacer las obras del diablo. Es decir, además de que Jesús vino a esta tierra para darnos salvación y vida eterna, también vino para deshacer cualquier obra de Satanás en la vida de aquellos que le hemos entregado nuestros corazones. Si usted es un hijo de Dios, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Y no hay nada que pueda hacer el diablo para destruir y hacer en su vida estragos como aquellos que no son cristianos. Si usted es cristiano, déjeme decirle que desde la perspectiva de Dios somos más que vencedores. Y no hay nada que pueda hacer el diablo para estorbar la obra de Dios en nuestros corazones. Amén. Bien, una última cita y cerramos la introducción. Santiago 2:19. Los seres humanos tienen una inclinación muy importante hoy en la actualidad hacia todo lo que es el área paranormal. Y yo me quedo muy impactado porque hay programas de televisión que son dedicados a esto. Y comienzan ellos a dar una información que muchos creen que es así las cosas espirituales. Sin embargo, Dios tiene una perspectiva diferente en cuanto al tema paranormal. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué hacen, hermanos? Creen y tiemblan. Es decir, los demonios
conocen más de Dios que tú y yo. El asunto es que lo que ellos conocen de Dios no lo practican, no lo viven. Ellos conocen, y dice el versículo, y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben su destino final, que es el lago de fuego. Ellos están condenados ya por la eternidad. Ellos no tienen ya una segunda oportunidad para cambiar y poder alcanzar su salvación en Cristo Jesús. Ellos ya están sentenciados desde la perspectiva de Dios. Ahora, esta tarde, con esa introducción, vamos a volver al pasaje de Lucas 4, 31. Vamos a ver 4 cosas a las cuales los demonios tiemblan, que encontramos en Lucas 4, 31 en adelante. A la primera cosa que los demonios tiemblan, escuche esto, es a la predicación de la palabra de Dios. A lo primero que los demonios le tienen miedo y tiemblan es cuando la palabra de Dios es predicada. Y esto es muy importante, la palabra de Dios predicada. Porque no es lo mismo mencionar a Jesús en una predicación que predicar de Jesús en la predicación, valga la redundancia. Porque hay que tener mucho cuidado. No es mencionar el nombre de Jesús, es predicar el evangelio de Cristo. La segunda cosa a la cual los demonios tiemblan es al propósito del Hijo de Dios, de Jesucristo, que Él vino a deshacer todas las obras que ellos pueden hacer. Número 3, lo que les aterra a los demonios es a la pureza y la santidad de Jesús. Y número 4, al poder de Jesús. A esas 4 cosas los demonios tiemblan y les aterra cuando eso sucede. Con esta introducción vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 31. Después de que Jesús tuvo un tiempo en una sinagoga en Cafarnaúm, según el texto 28 de Lucas 4, y leyó el libro del profeta Isaías, Él sale de ese lugar. Dice Lucas 4, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Les molestó lo que Jesús hizo en ese momento en la sinagoga. Versículo 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue de ahí. Descendió Jesús a Cafarnaúm, dice el versículo 31, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Es aquí donde estamos. Jesús llega a Cafarnaúm, a Galilea, en la parte norte de Israel, y llega a la sinagoga. Llega a un lugar para predicar la palabra. Jesús, cada vez que llegó a una sinagoga, siempre predicó la palabra. Y es lo que debemos de hacer siempre que nos reunimos, predicar la palabra de Dios. Puede faltar cualquier cosa en una reunión, menos la predicación de la palabra. Amén. Puede faltar un tiempo de alabanza, puede faltar un tiempo de oración, pero no puede faltar el tiempo de la predicación de la palabra. Eso tiene que ser importante porque es la que nos impacta y la que nos alimenta espiritualmente. Versículo 32. Y se admiraban de su doctrina. La palabra es asombro. La gente en ese momento les asombró la manera como Jesús predicaba. Y déjeme decirle, iglesia, que no ha habido ni habrá un predicador como Cristo Jesús en esta tierra. El más grande predicador que ha existido ha sido Jesucristo, con palabras imponentes y fuertes, confrontantes. Dice que la gente se admiraba de la manera como Él predicaba de sus enseñanzas, porque su palabra era ¿con qué, hermanos? Y sabe que esto debe de ser muy importante. Para poder predicar de Dios tenemos que tener autoridad espiritual y autoridad moral. No podemos predicar de Jesús si no vivimos lo que de Jesús sabemos. Usted no puede predicarle a sus hijos de Dios si usted no vive lo que sabe de Dios. Tenemos que predicar con el ejemplo a aquellos que no saben de Dios. Y Jesús nos enseña que para poder hablar el mensaje del evangelio tiene que ser con autoridad. Y aquí Dios nos pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual?
¿Tienes tú la autoridad para predicarle a tus hijos de Dios? ¿Tienes tú la autoridad moral y espiritual para predicar de Jesús? Si no es así, hoy Dios te llama y te dice que para poder predicar tenemos que hacerlo con el ejemplo y con testimonio. Amén. Dice la palabra que él predicaba porque tenía autoridad, dice el versículo 32. Era un momento importante, imagínense la sinagoga, mucha gente en Capernaum, escuchando el mensaje de Jesucristo. Versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Y qué significa eso? Que aún en la misma iglesia puede haber espíritus de demonios. Y aquí no es la excepción. Ahí puede estar la gente. Jesús estaba predicando en ese momento. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre. No dice el nombre de esta persona. Está una persona ahí. No sabemos quién es. Pues es que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y encontramos ahí que la palabra de Dios, la palabra inmundo que encontramos ahí es kataros en el griego. Y nos habla de un espíritu infernal, moralmente sucio, poseído. Literalmente estaba esa persona bajo el control de ese espíritu. Y esto es muy importante, hermanos. Aquellos que no son cristianos pueden ser influenciados y poseídos por un demonio. La respuesta es sí. Pero también escuche esto. Los cristianos, los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo, no podemos ser poseídos ni influenciados por un demonio. Tenemos a Cristo en nuestros corazones y somos más que victoriosos. Así es que a partir de hoy no le echen la culpa al diablo de lo que le pasa. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El problema que tenemos los cristianos el día de hoy es con nuestra carne. El mayor que tenemos como enemigo es nuestra propia carne. Dice la palabra de Dios que estaba este hombre en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo, sucio, moralmente, el cual exclamó a gran voz. Versículo 34 diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y podemos ver aquí en este momento, hermanos, que el mismo demonio reconoció quién es Jesucristo. Dice el texto 34, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dice otra versión, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? La pregunta es, ¿por qué el demonio le dijo así a Jesús? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver por qué le dijo el demonio así a Jesucristo. Lo que está diciendo el demonio en Lucas 4:34 es: ¿por qué nos estás atacando? Se sintió amedrentado en ese momento cuando Jesús estuvo predicando. Ya dijimos que la primera cosa a la cual le temen los espíritus inmundos es a la predicación de la palabra. Dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿qué, hermanos? Del diablo. A eso le aterró el demonio en la sinagoga cuando Jesús estuvo predicando. Él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que podía destruirlo. Ya sabía su destino y que es el lago de fuego. Él se sintió en ese momento intimidado. Y esto, hermanos, nos debe de dar confianza a nosotros. El único que puede darnos la victoria frente a este mundo espiritual se llama Jesucristo. Nadie más puede ayudarnos en el momento en el cual nos toca vivir en este mundo espiritual. Dice el versículo 8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para aniquilar, para destruir y eliminar toda obra de maldad que pueda hacer los demonios. Vamos a regresar una vez más a Lucas 4:34. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Dice al final de Lucas 4:34, yo te conozco quién eres. Fíjese,
el mismo espíritu inmundo que registra este pasaje, él dice, yo te conozco, ¿quién eres? Y él dice, el Santo de Israel. Hermanos, esto debe de traernos un profundo afianzarnos en Cristo Jesús. Los demonios saben quién es Cristo y lo respetan porque Él los venció en la cruz del Calvario cuando resucitó al tercer día. El respeto es hacia Cristo Jesús. Y los demonios van a respetarlo a usted en la medida que usted camine con Cristo Jesús. En el momento que usted está separado de Cristo, usted es inmune. Usted es fácil de atacar por parte de este mundo espiritual. Yo te conozco quién eres. Y le dice el Santo de Dios. Ellos reconocieron, ellos tiemblan ante la presencia de Cristo. Los cristianos debemos también tener y entender que los demonios no pueden hacernos nada porque Jesucristo nos dio la victoria en Cristo Jesús. Vamos a ir a Lucas 2:20 para entender un poco más este punto. Epístola de Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Usted me alcanza? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, ¿qué dice, hermanos? A sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y ese mismo poder está sobre nosotros. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos. Entenderlo para aplicarlo a nuestras vidas. Así como hay un respeto por parte de ese mundo espiritual hacia Jesucristo, también lo hay para aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Romanos capítulo 16, versículo 20. Los cristianos participamos de la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios o los espíritus inmundos. Romanos capítulo 16, versículo 20. Los cristianos una vez más participamos en la victoria de Cristo. Miren lo que dice Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, desde la Biblia, Satanás está ¿dónde, hermanos? Bajo nuestros ¿qué? Ahí está. No le atribuyemos poderes a Satanás que no tiene contra nosotros. No le demos autoridad a Satanás y a los espíritus del que no tiene sobre nosotros. Ellos son enemigos vencidos. Una vez más, él puede mentirte en tu mente, puede traer pensamientos, pero hasta ahí. Jamás te va a obligar. Somos en Jesús más que victoriosos. Dice el texto, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La Biblia nos dice a los cristianos que Satanás está bajo nuestros pies. No hay nada que pueda hacernos. Somos más que vencedores. Amén. Vamos a hacer a Lucas 4:35 para ir avanzando y concluyendo. Lucas 4:35. Dice el texto, y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Ahora, ponga atención, hermanos. Jesús no hizo ningún juego de palabras. Ni 1, 2, 3. No, él tenía autoridad y solamente dijo, cállate y sal. Esa es la autoridad de Jesucristo. Hoy en la actualidad vemos mucho de lo que es la liberación y exorcismo, donde la gente hace muchas cosas, pasos, estrategias para liberar a una persona. Eso no está en la Biblia. Jesús, dice el texto, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Si logra ver cómo la autoridad de Jesús fue tan grande que él rápidamente salió. Hermanos, iglesia del Señor, ¿el mundo espiritual existe? Sí, sí existe. Tengamos cuidado. Caminemos cerca de Dios, que Él nos guardará y nos sostendrá. Dice el versículo 36,
Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? ¿Y qué pasa, hermanos? Y salen. Ese es el poder de Jesús. No solamente tiene autoridad, sino que ese poder se manifiesta en el mundo espiritual. Él tiene el poder. Y usted y yo somos juntamente en Jesús vencedores. No tengamos temor del mundo espiritual, tengamos cuidado. Encontramos que la palabra de Dios dice que Él tenía autoridad y mandaba a los espíritus inmundos y ellos salían de la presencia de Jesús. Hermanos, predicar de Jesús es tan grande que el poder puede echar fuera toda inclinación espiritual que exista en donde se esté predicando la palabra de Dios. Versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Comenzó a correr la voz: Jesús tiene poder, Jesús tiene poder. Hoy en el siglo XXI recordamos que Jesús tiene poder sobre este mundo espiritual. Amén. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, porque Satanás siempre está al acecho de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta hora. Les invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu